no les saben inculcar los principios. Entonces por eso es que suceden esos cambios. Como cuando iba a hablar el orgullo. A través del orgullo, ¿qué tiene que presentarse, hermano? Voy a hablar también de la virtud. A través del orgullo tiene que haber otro cambio. Y tendría que ser la virtud de la humildad. Porque dice una expresión muy grande: sabio y sin amor no te aceptes. Entonces, ahí es donde tiene que entrar, digamos, el hermano que esté estudiando espiritismo. Pero como decimos, tiene que haber en nosotros mismos ese conocimiento. Porque si no sabemos de dónde venimos, por qué estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos, podemos estar leyendo y estudiando. Venimos de un lado a otro o vamos a distintas aulas, pero si nosotros nos centramos, por decirlo así, a través de la humildad, ese conocimiento y ese respeto a nuestros semejantes, no podremos progresar más. Es lo único que quería agregar, porque todo eso va en relación pues a lo que preguntaba el hermano respecto a... Bien. Vuelvo a hacer la pregunta. Es necesario que veamos como un principio y un fundamento de la misma doctrina la influencia del mundo espiritual. Y en unos aspectos del mundo espiritual nos dice que ejerce mucha más influencia de lo que nosotros creemos. ¿Sí? Entonces, nos ponemos a pensar de qué manera se está ejerciendo esa influencia a través de las diferentes literaturas, de los diferentes mensajes, y cómo si estas ideas nos están llevando realmente a la unidad tan pretendida desde hace mucho tiempo. Y si nosotros somos parte de esa falta de unidad, ¿qué estamos haciendo? Por corresponder, tomando como punto de partida que el mundo espiritual tiene un propósito, y es crear una unificación y que vayamos en un solo sentido. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para corresponder precisamente a esos lineamientos de carácter espiritual? Vamos a hacer la pregunta a nuestra hermana Lara Molina. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo que acaba de decirnos el hermano: el amor. Sinceramente, llegar y tratar de integrarnos y no vivir como los hermanos separados. La escuela de acá, la escuela de allá, la escuela de la de más allá, ¿y qué? ¿Yo soy el mejor? No. Si de verdad vamos a escuchar el llamado de los espíritus que nos están diciendo que nos conozcamos, que reconozcamos lo que somos, pues tenemos que estar abiertos y unirnos, pero unirnos sin ese sectarismo de que yo tengo más oportunidades o que mi lugar está mejor o que no, es que eso es lo que yo no encuentro, esa unificación. Bueno, entonces usted en pocas palabras, hermana, nos está diciendo que los llamados a rectificar y a mejorar tendríamos que ser nosotros a primera instancia. ¿Sí? Ahora, se hablaba muchas veces de los intereses, del egoísmo, del personalismo. La pregunta es la siguiente: si nosotros en verdad conocemos la sublimidad de la doctrina, sabemos los objetivos y los lineamientos que ella nos está marcando, el rumbo y el sentido de nuestra vida espiritual, ¿qué es lo que nos detiene, hermano Juan? Voluntad y deseo de querer realmente poner en práctica lo que nosotros estamos aprendiendo, porque lastimosamente nosotros podemos, como algunos hermanos han comentado, han estudiado mucho, tienen mucho acervo cultural internamente con respecto a la doctrina espírita, pero no han tenido la voluntad y el deseo, la firmeza de poder cambiar. Entonces nosotros somos responsables, y por eso mismo nos comentan nuestros hermanos que cuando en un momento dado se nos está brindando la oportunidad del conocimiento,
que rectificar eso posteriormente, porque si nosotros nos tenemos el conocimiento y no lo ponemos en práctica, tenemos cierta dificultad, porque siendo nosotros dirigentes, siendo nosotros los que vamos a transmitir esa luz, en lugar de transmitirla, la vamos a ocultar, como decía anteriormente nuestro hermano Jesús de Nazaret, que vamos a colocar la luz abajo de la cama, por decirlo por un ejemplo, somos responsables. Entonces, la importancia es que tengamos esa firmeza, esa voluntad y humildad ante todo, porque la humildad nos va a ayudar muchísimo a reconocer que podemos hacer muchas cosas más. Al referirte a poner en práctica, porque es una palabra que siempre se ha escuchado grandemente, ¿a qué te referís? Porque yo creo que aquí solamente podemos ver los frutos a través del cambio. Entonces, la práctica implica una voluntad de mejorar, ¿o a qué te referís? La voluntad de mejorar y el ejemplo, o sea, la práctica es el ejemplo para que podamos nosotros estar bien, porque en determinado momento nosotros hemos conocido a algunos hermanos y desde un inicio en la doctrina espírita, en donde, como mencionaba nuestra querida hermana Mara, que se tiene muchos años de conocimiento, mas no se ha practicado el conocimiento que se tiene. Entonces muchos hermanos dicen, es que el hermano habla muy bien, tiene mucho conocimiento, lástima que no practica lo que él está dando a conocer. Bien, otra de las preguntas, y es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, es, y nos ponemos a pensar, ¿hay unidad de criterios en el mundo espiritual? Vamos a hacer la pregunta a Daniel. Bien, no sé qué sería, no podríamos hablar de progreso ni de evolución si todos pensasen iguales, ¿verdad? Yo creo que la diversidad es parte de la evolución, es parte del progreso y del mejoramiento. Por eso hemos visto grandes pensadores, grandes avatares que han poblado la tierra precisamente para hacer ese bastión de empuje al desarrollo y a la evolución de la civilización. Entonces no podemos pensar en términos de que en el mundo espiritual todo está pensando de la misma forma, ¿verdad? Yo creo que hay distintos niveles evolutivos, hay seres que están en un nivel de perfeccionamiento mucho más elevado relativamente y otros menos elevado, porque es parte del proceso evolutivo. Y de igual forma, si nosotros tratamos de analizar eso hacia la unión de las instituciones espíritas, este es otro de los problemas que se está dando: el querer uniformar, que todas las instituciones tienen que ser iguales para poder unirse, y pensar de esa manera es algo utópico, ¿sí? Eso es irrealizable, y por eso vemos que incluso el movimiento espírita mundial no está completamente unido, porque todos piensan en unificación. Entre unión y unificación hay diferencia, ¿sí? Unirse son personas que tienen los mismos objetivos, los mismos principios, ¿verdad? Van con ese buen deseo de que las instituciones cumplan una función para la cual fueron hechas. Pero cuando alguien piensa en unificación únicamente, piensa en que todos los adherentes a esta organización tienen que pensar igual, y aquel que no piensa igual no puede pertenecer. Entonces, ese es un grave error, ¿verdad? Porque eso también a largo plazo hace que las instituciones o los movimientos colapsen. Entonces, creo que es fundamental la diversidad. ¿Por qué la diversidad? Porque siempre hay personas que tienen diferentes criterios, tienen propuestas que pueden ser mejores, soluciones y alternativas mejores. Y ustedes ven que en el mundo de la ciencia, esa diversidad ha permitido que la ciencia también desarrolle, ha permitido que la tecnología avance. ¿Y por qué no podemos pensar que el movimiento espírita, a través de esa diversidad, cuando hay buena voluntad de hacer las cosas, también pueda lograrse esos avances? Entonces, ahí es donde partimos de ese concepto, que la igualdad en términos completos no puede darse. Sí, igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, igualdad de derechos, igualdad de obligaciones, que ese es el marco general para poder regular. Digamos que las leyes van regulando el progreso, pero no podemos pensar que todas las personas tengan que actuar de la misma manera para decir, bueno, miren, van en el buen camino.
no van en el buen camino, porque si no caemos en el mismo error que han caído muchas religiones. Bien, está sumamente interesante. Una diversidad de experiencias. Quiero preguntarle al hermano Leonardo acá, que la carencia de unidad del movimiento a nivel material parte de la insuficiencia nuestra. Quiero que me contestara. Sí. De lo que es, pues, digamos, la sociedad, por decirlo así, ¿verdad? Porque dentro del espiritismo hay una sociedad muy grande, ¿no? Más que todo es una sociedad, ¿no?, fundamentada. Pero los sistemas, precisamente, son los que equivocan o confunden el desarrollo. No voy a decir el progreso, ¿no? Porque fíjense que dentro de todos los que somos seres humanos, todos tenemos algo tan bello y precioso, que es la inteligencia. Pero lo que sucede es que a base de raíces de principios es donde a veces no comprendemos. Si no nos comprendemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a comprender entonces estas situaciones que son tan fundamentales para que haya cierta habilidad de acercamiento, que es lo que va buscando, digamos, lo que es el espiritismo? Pero como están diciendo los hermanos, el hermano, pues, el tema que está tocando creo que era el espiritual y material, ¿no? Sí, claro. Entonces fíjense que ya en lo espiritual, como decía el hermano, en lo espiritual es muy diferente la situación, porque pónganse a pensar, ahí está el creador como tal, pero también ahí están los mundos, donde todos los espíritus están designados a distinto lugar. Y eso lo dijo el hermano mayor Jesús de Nazaret: en la casa del Padre muchas moradas hay, voy a preparar algunas a ver dónde llegamos. Ahora, aquí es donde más que todo nosotros, pues, tratamos de no competir con ninguno, ¿verdad? Porque lo que hay es cierta diferencia. Entre unos se les desarrolla más su grado de progreso, dependiendo hasta dónde puedan ellos tener su buena voluntad y acción, porque todo eso influye en uno, ¿verdad? A eso se debe, pues, que en Cuando Tierra vemos, digamos, cierta distorsión, principalmente en las escuelas. En las escuelas donde se estudia el espiritismo, no piensen, yo se lo digo por experiencia les digo, no piensen que todas las escuelas se llenan de estudiantes, se lo digo honestamente. ¿Por qué? Porque a veces no se congenian, no se comprenden, y eso está, pues, un poquito contrariado, porque todo eso lo debería reconocer el hermano que estudia espiritismo, porque les he de decir con respeto, nosotros no somos espiritistas completos, no, nosotros estamos desarrollando en pañales ese principio de querer ser espíritas, pero para llegar a ese grado de espiritismo tenemos que entrar, digamos, a conocer otros factores más que nos adornan, los ejemplos que podemos exponer en la sociedad, en nuestra familia, en nosotros mismos. Ahora, en el plano espiritual también, ahí, como digo yo, por eso les hablaba de los mundos, porque los espíritus no piensen que todos vamos a los mundos, sino cada quien va a su mundo que le pertenece. Y eso es precisamente lo que debe tocar más que todo la esencia de lo que es el estudio del espiritismo. ¿Por qué? Supónganse que voy a agregar algo, no sé si está correcto o no. Fíjense que muchos dicen infierno, muchos dicen cielo, muchos dicen gloria, pero eso no se da nada. El hermano espírita tiene que ser consciente que según sus actuaciones, según su forma de razonar y de pensar, porque el espiritismo en sí, por ser filosofía, nos lleva a razonar, y ante esa razón debemos de tener la convicción de tratar de ser mejores, precisamente si estamos en este campo de estudio filosófico. Bien, estamos hablando de que hay maestros y hay mentores espirituales. Estos maestros y mentores espirituales, ¿qué función desempeñan en cuanto a la influencia con el plano material? Es una de las preguntas que son muy interesantes, ¿verdad?
a qué nivel se encuentran, en qué condiciones se encuentran, cuál es el propósito, cuál es su función y qué es lo que nosotros estamos recibiendo de esos mentores o maestros espirituales. O si en caso nosotros somos los que tenemos que elevar nuestro nivel espiritual. ¿Cuál es la respuesta, hermano Juan? De hecho, cuando nos indican que es mentor espiritual, obviamente es alguien que está mucho más elevado que nosotros. Nos está brindando el apoyo necesario para que podamos nosotros irnos mejorando y perfeccionando. ¿Cuál es el objetivo de estar nosotros acá en este planeta terrenal? La perfección. Cada uno individualmente estamos trabajando para ese perfeccionamiento. De hecho, como todo tiene un orden, como todo tiene una secuencia que se ha dado a través de los mentores espirituales, claramente como mencionaba Enio, nos están indicando la importancia de poder nosotros unirnos y apoyarnos. Por eso yo les comentaba anteriormente, existen mentores espirituales en cada una de nuestras instituciones espíritas, mentores espirituales a nivel nacional, a nivel continental y por supuesto a nivel terráqueo. Todos ellos nos están brindando el apoyo necesario para que podamos nosotros aprender a través de las leyes ya establecidas inmutables, es decir, que no se pueden cambiar por parte de Dios. Bien, hacemos una pregunta a Daniel, a ver qué nos puede plantear respecto a los mentores, maestros espirituales, en fin. Bien, en cuanto a esta denominación o a este tema, es algo muy delicado. E incluso en algunas obras también tengo yo mis reservas cuando utilizan el término de mentores, porque definitivamente tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido. El hecho de que alguien se atribuya ser un mentor, eso no implica que todas las personas, los reencarnados, tengan por obligatoriedad que aceptar las ideas de estos espíritus. Hay que ser muy cuidadosos en esto, porque si hablamos de un ser que está espiritualmente más elevado, en primer lugar hay que reconocer cuáles son los atributos que este espíritu puede tener para poderse considerar un espíritu más elevado. Pero si nosotros vemos y se dice, bueno, aquí está el mentor espiritual tal, y ustedes tienen que hacer tal y cual cosa, definitivamente eso no puede ser característico de un mentor. Porque en primer lugar debe haber humildad, debe haber respeto a la libertad, debe orientar, pero no imponer. Debe esclarecer de acuerdo a su visión, pero ese esclarecimiento, esas propuestas que esos espíritus van dando, van en vías de la unión y de mejoramiento general. Pero si eso, en vez de generar este tipo de elementos importantes para la convivencia humana, genera odio, desarrolla un espíritu de fanatismo, porque ese es otro elemento. Hay espíritus que en alguna medida también promueven ideas fanáticas, en que hay espíritus que ellos mismos les piden a sus adeptos, a los que están dentro del círculo institucional, que no asistan a otras instituciones, que se los prohíben. Si nosotros vemos espíritus que dicen, miren, ustedes tienen que leer únicamente estos libros porque estos libros son la verdad, podemos decir que estos están en la categoría de los llamados mentores espirituales. Hay muchos espíritus también que proponen fantasías. Entonces, esta calidad o esta cualidad de espíritus se tiene que reconocer, y se reconocen a través de estos principios éticos que todos conocemos. Entonces, cuando se reconocen, definitivamente van a ser seres de amor y que van a ocupar lugares donde las personas, si bien es cierto, no han alcanzado un nivel de progreso muy elevado, pero son personas abiertas al cambio y con la disposición de ser mejores. Eso podemos decir que es la punta de lanza para que estos espíritus pues, actúen de una manera más directa. Pero sí es muy delicado el término mentor, porque muchas veces se dice, bueno, como es un ser superior hay que hacerle caso a lo que él diga, pero nosotros sabemos de que no todo es como lo pinta, ¿verdad? Bueno, de esto ahí tengo una duda. Creo que también nos van a hablar de
que sea claro. Para una orientación y una enseñanza venida del mundo espiritual, el hecho que nosotros no la comprendamos nos da a nosotros la capacidad de desmentirla o ir en contra de ella. Y otro aspecto es el siguiente: ¿será que no lo entendemos porque no hemos elevado nuestro nivel de entendimiento espiritual? ¿Qué opinas al respecto? Bien, nosotros sabemos que dentro del plano religioso incluso, y a veces esa es una justificación, mire, lo que pasa es que estos son propuestas de seres iluminados, y definitivamente si usted no las comprende, pues ya llegará su momento en que las va a entender. Usted las tiene que aceptar. ¿Sí? Nosotros hemos visto cuántos movimientos fanáticos han habido en el mundo y cuánta destrucción han generado. ¿Por qué? Por pensar de esa manera. Yo creo que todo va de acuerdo a la madurez y al nivel. Es como que ahora queramos evaluar las obras de Allan Kardec. Definitivamente tienen elementos que son fundamentales y que son vigentes en la actualidad, pero hay algunos elementos que, de acuerdo a la evolución, al progreso, se van modificando, y se está abierto a eso. Entonces, creo que esa actitud es la que se debe de tener, ¿verdad?, en cuanto a todo conocimiento. Y por eso recalcamos mucho que el espírita debe ser alguien que esté dispuesto a pensar, a repensar, a evaluar, a reconsiderar y a analizar. Porque cuando a alguien se le corta esa posibilidad de pensar nuevas alternativas, a alguien se le corta esas posibilidades incluso de poder analizar o investigar algunos temas que van dentro del ámbito espírita, entonces ya no hay progreso. Y el espiritismo está, desde el punto de vista social, a caer en un colapso. Y nosotros tenemos que entender que la civilización y el mundo es de cambios. Todo está en constante cambio. Si nosotros pensamos como pensaron los líderes espíritas de antaño y queremos hacer las cosas de la misma manera, los resultados van a ser los mismos que se dieron en esa época, pero las condiciones actuales son diferentes. Entonces no va a funcionar. Y ahí es donde tenemos que repensar. Y es un llamado a los líderes espíritas también en ese sentido, a repensar muchas cosas. Porque yo les digo, vivimos épocas ciertamente que tal vez eran necesarias, de líderes donde estaban en el puesto y en la presidencia durante años, y hasta que desencarnaban, hasta ahí el puesto tenía que ser reemplazado. Algunos dicen que era necesario porque no había personas que tuviesen esa pasión y ese espíritu para poder divulgar la doctrina. Pero yo creo que también persistir en ese comportamiento va a provocar que el movimiento espírita desaparezca. Y los efectos ya los estamos viendo, porque no me dejarán mentir que hay muchas instituciones que gradualmente se están vaciando. Eso es un llamado para el cambio. Y ese cambio lo tenemos que empezar a hacer quienes estamos tomando, digamos, la batuta con buena voluntad de divulgar y de promover el espiritismo. Y estos resultados, a través de esta siembra, vamos a ver una cosecha. Y esperamos que esa cosecha sea muy fructífera al darle oportunidad, al dar ese espacio para que otras personas también puedan formarse como líderes y participar de las actividades espíritas. Sí, quiero ampliar esta pregunta. Yo quiero ampliar algo respecto a la primera intervención del hermano, cuando hablaba acerca de los protectores de los centros, de los grupos, de las escuelas, entre paréntesis se llaman escuelas, donde se manifestaba el hermano Jesús. Y todos llegaban porque el hermano Jesús era quien daba la saturación, la curación y todo, ¿verdad? Y un día hubo alguien de ellos que dijo, no, yo no acepto que sea el hermano Jesús. Y lo interpeló. Y dice, pero es que yo soy el hermano Jesús porque mi mamá cuando me bautizó me puso Jesús. Entonces, es ahí donde el hermano tiene toda la razón de lo que está diciendo, ¿verdad? De que no debemos ser tan crédulos en que fulanito dice esto y ciegamente hay que recibirlo. Aparte de esto, yo si me encuentro en este momento reunida acá, es porque ustedes dan oportunidad para esto. Esto es lo que hace falta, estos foros, estas intervenciones,
para que tanto los presentes como los que estamos aquí sentados se nos haga más, se nos despierte más. Bien, el tiempo nos ha avanzado. Yo sé que todos estamos también con esa intención de proseguir un tiempito más. Una de las preguntas que siempre nos hemos hecho es: ¿habrá un consenso desde la parte material para lograr esa unificación y poder recibir esas directrices, pero directrices verdaderas que tengan fundamentos para poder crear un bloque y crear una sola fuerza en cuanto al espiritismo en Guatemala? ¿Qué opina su hermano Pablo Abela? De hecho, se ha realizado ese tipo de actividades. Nuestros queridos hermanos no me dejarán mentir cuando se creó el movimiento espírita de unidad. Fue muy bueno, que durante más de 2 años y medio constantemente se estaban reuniendo para poder mantener esa unificación. Y por supuesto, como bien mencionaba Daniel, nosotros tenemos que cada uno va teniendo cierta peculiaridad, ciertos principios en cuanto a la orientación espírita, pero por supuesto sin dejar pasar las obras básicas de Allan Kardec. Entonces, nuestro trabajo, nuestra tarea es continuar con este movimiento de unificación. Si se ha dado, por ejemplo, como se dio el movimiento espírita de unidad, se han dado otros tipos de movimiento para que podamos unirnos y apoyarnos mutuamente, porque ese es el objetivo. El objetivo no es competir, el objetivo es divulgar. El objetivo, cabalmente, como han mencionado nuestros hermanos anteriormente, es podernos unirnos y apoyarnos, porque la bandera, perdón que lo repita una y otra vez, es el amor de hermanos, el amor de familia que nos debemos de tener los unos a los otros. Entonces, cuando en nosotros prevalece el amor, la unificación va a ayudar enormemente. Claro, tiene sus dificultades, tiene sus bemoles, como decimos nosotros en el buen chapín, pero cuanto más nosotros nos estamos esforzando para que se vaya adaptando, como fuesen aquellas placas tectónicas en el planeta, sufren ciertos movimientos, ciertas fricciones, pero después, cuando ya existe ese acoplamiento, ¿qué pasa? Se da mucho mejor todo el movimiento y nos estamos dando ese chance, esa oportunidad para apoyarnos mutuamente. Bueno, otra pregunta más. ¿Qué voluntad internamente hay en las instituciones para poder lograr esa unidad, hermano Leonardo? Solo fíjense, hermanos, lo que dice la palabra voluntad. ¿Será que todos estamos preparados para tener esa buena cordialidad de voluntad y poder llevar el pan del saber? No digamos a encerrarnos en un aula, ¿no? Porque el espiritismo tiene que ser esparcido, como decía Sócrates, ¿no? Él iba a dar a veces sus clases para los árboles, como dijo Jesús: no me podéis cerrar las puertas del campo ni del universo. Eso es lo que está pasando con mucha voluntad. Nosotros nos vamos a concretar a las asociaciones, donde se lo digo pues con respeto acá presente, que por X o Y razón en tal parte va a haber esto y esto, somos invitados. No, hermano, aquel que quiera servir, fíjense bien, aquí hablaron de mentores, ¿verdad? Yo diría educadores, profesores, etc. En el campo de las escuelas, en el campo de la primera escuela que se puede formar en el hogar, como yo dije al principio, ahí es donde tiene que empezar la unificación. Pero como nosotros sabemos que no todos venimos como tales, como espiritistas, no, hermanos, sino han habido ciertos cambios radicales dentro de las sectas religiosas, que a veces se desprende un alguien, como ver un átomo o una molécula, y ya va formando para integrarse a esa unificación.
Pero deben ustedes, hermanos, de saber que el espiritismo es algo, como les dije al principio, es algo tan antiguo. El espiritismo siempre ha existido, no se llega hasta ahora con estas charlas, con esos estudios, no. Queremos abocarnos para ver si se hace el cambio en el sistema de la humanidad propiamente, porque es la humanidad la que se le debe de llevar, por ejemplo, decirle así, ese manjar que lo saboree. Pero si como espiritistas no hacemos el intento, como hacía Sócrates, como hacía Platón, como hizo Jesús, por decirlo así, y muchos más misioneros, entonces ahí no podemos, hermanos. Como les digo, las aulas no son solo las 4 partes que dividen, no. Las aulas, como les digo, es todo lo que es una ciudad, una tierra completa, pero ¿qué en el ser humano? Si en realidad quiere compartir, porque tenemos que salir, como les digo, nosotros tenemos que observar el aire, sentir el oxígeno, oír ruidos, cantos de pajarillos, e ir darnos cuenta de dónde vamos a llevar lo que es el espiritismo. El espiritismo de amor, de bondad, fíjense bien, sin pretensión ni de creos, ni de ambiciones, no. Principalmente, podemos compartir en las aulas, donde están, por ejemplo, los hermanos hospitalizados, los hermanos que están en las cárceles. Todo eso es parte del trabajo que tiene que hacer el hermano espíritu. Bien, hermano, tenemos unos minutitos más y ya vamos a echar un receso, pero la pregunta es, en lo interno, tanto las instituciones como los directivos, ¿tenemos buena voluntad de poder lograr la unificación? Daniel. Bien, yo creo que hay buena voluntad, pero parcialmente, no creo que totalmente. Y estaba pensando yo ahorita en eso. Imagínense ustedes que se llegase a hacer la invitación a alguno de los presidentes de las instituciones en términos de la unión, y se llega con él y se le propone. Fíjense que nosotros estamos con el deseo de formar, pues, e integrar un movimiento unido espírita aquí en Guatemala, y pensamos en usted como una persona adecuada para poder formar parte de este movimiento. ¿Usted se uniría a este movimiento y lo elegimos como presidente de este movimiento? ¿Usted aceptaría? Sería interesante cuál podría ser la postura y la respuesta, y si eso lo hacemos con cada uno. Yo les aseguro que habría una aceptación en cierta forma. Y si revertimos el asunto, mire usted, me gustaría pertenecer a este movimiento como vocal, ¿verdad? Como uno de los miembros que puede estar colaborando en este movimiento de unión espírita. Pensemos cuál podría ser la respuesta. Yo creo que muchos de los elementos que están fallando para que este movimiento se pueda consolidar vienen precisamente de esa buena voluntad de querer tener la vocación de servicio y de colaboración hacia un movimiento espírita integrado. El objetivo de los movimientos es hacer más que lo que puede hacer individualmente cada una de las instituciones. Ese es el sentido, ¿verdad? Porque definitivamente, miren qué proyectos tan interesantes se pueden desarrollar. Yo estoy seguro que algunas instituciones como la nuestra hay en agenda una cantidad de proyectos, pero que solos esos proyectos no se pueden llegar a realizar. Pero unidos e integrados, a pesar de las diferencias, son proyectos que sí se pueden lograr cumplir. Entonces tiene que haber buena voluntad, tiene que dejarse de lado ese yo, ese ego, ¿verdad? Y decir, ya no decir yo, decir nosotros. Cuando esa parte vaya de yo hacia nosotros, yo les aseguro que automáticamente los pasos iniciales se estarán dando para la integración y el fortalecimiento del movimiento espírita en Guatemala. Bien, hermanos, tenemos solamente 5 minutos. Yo creo que ha sido bastante productivo,
bastante interesante las opiniones. Yo sé que todos también tendrán sus preguntas, tendrán sus análisis de algunas situaciones o bien opiniones que se han externado, pero que de alguna forma podemos compartirlas o no, porque esa es la libertad que la misma doctrina nos ha dado. Y al hablar de voluntad es el deseo, es viendo hacia dónde la doctrina nos impulsa y qué es lo que queremos por la humanidad, lo que nos va a permitir, a pesar de las diferentes condiciones, poder unirnos para llevar a nuestros hermanos un mensaje de paz, de amor y de progreso. Porque la doctrina nos indica eso. Y esa espiritualización no es solamente dentro de los círculos cerrados de las escuelas o de las instituciones o un movimiento integrado, sino muchas veces va más allá, porque hay una humanidad sedienta de amor, de conocimiento, de perspectivas que la lleven a su realización y una convivencia más fraterna. Tenemos unos 2 minutos para cada uno de los hermanos para poder cerrar y dar una opinión final. Empezamos con la hermana Mara Molina. Sí, vamos a tener 2 minutitos para dar su mensaje final respecto de la actividad y su opinión. Agradecer al Ser Supremo este momento, a todos los seres que nos acompañan, a todos ustedes que están presentes, porque esto nos da la oportunidad de conocer más, de obtener, yo sé, estoy segura, que esa unificación la vamos a obtener tratando todos los que estamos acá, de tomar ese interés, de hacer que nuestros grupos o los grupos que estén en Guatemala nos unamos y seamos realmente el grupo espírita de hermanos que estamos llegando en el momento preciso, porque no estamos ni después ni antes, estamos justo en el momento que se necesita. Gracias. Bien, yo quiero agregar lo siguiente, y es de que la unión parte de elementos fundamentales como los mencionados, y uno de esos pues, es el amor, es la buena voluntad y la disposición de hacer algo en beneficio de la doctrina. Y creo que sería el punto máximo de demostración de la práctica de los principios espíritas. Porque si nosotros vivimos el espiritismo con todos sus principios, la unión entre los espíritas es una consecuencia. Entonces, creo que es un llamado a la conciencia y a la voluntad general de que en la medida en que nosotros nos constituyamos como personas, que estos principios de vida y de vida trascendente, no solo de vida material, sean en cada uno de nosotros, cuando pensemos en la importancia que la doctrina espírita representa para el desarrollo de la sociedad y de toda la humanidad, cuando revaloremos eso que el profesor Allan Kardec vino a través de su esfuerzo, con el apoyo de muchos espíritus, a dejar como un legado fundamental para construirnos como mejores personas. Cuando tomemos conciencia de ello, sin duda diremos que la unión va a surgir y tendrá que surgir como parte de la propia madurez del espírita. Y sería un ejemplo muy grande que todos los presidentes pudiésemos tener esa voluntad de colaborar y de apoyarnos mutuamente para que este sentimiento de fraternidad que siempre ha estado vigente en la doctrina espírita permanezca en todo momento. Unificación es unión. Como nosotros hemos escuchado, la unión hace la fuerza. Y la unión entre cada una de las instituciones espíritas nos van a llevar a una mejor divulgación, a una mejor unificación, un mejor entendimiento los unos con los otros, respetando por supuesto cada uno el tipo, la manera de cómo se van dando las instrucciones, pero por supuesto la intención es la misma, la evolución del ser, el ser integral, el ser individual y por supuesto la satisfacción de podernos apoyar los unos a los otros, porque nos sentimos contentos.
Cada vez que nosotros nos unimos, nos vemos, nos decimos qué tal hermanos de nueva generación, qué tal hermanos de cada una de las instituciones acá presentes, nos sentimos muy bien, porque nos sentimos como hermanos. Esta es la intención, la hermandad. No es tratar la manera de crear quién es más grande o quién es más fuerte. Lo que nos tiene que distinguir es humildad, amor y comprensión con nuestros hermanos. Y dentro de la comprensión tenemos que reconocer que tenemos que unirnos. Y me gustó algo que dijo Daniel anteriormente, respetando cada uno de los proyectos que cada una de las instituciones tiene y apoyándonos mutuamente. Va a crecer. Y eso vale enormemente. Entonces me dio enorme placer escuchar eso, porque realmente muchos tenemos muchas ideas, inclusive les puedo decir casi similares, solamente que no las hemos compartido. Y entonces la intención de la unificación está ahí latente y nos toca a cada uno de nosotros para poder apoyar a nuestros demás hermanos y que crezca y pueda quitarse quizás ciertas ideas erróneas con respecto a la doctrina espiritual. Bien, hermanos, a través de la unificación, el hermano mayor Jesús de Nazaret dijo: el tiempo más el tiempo más la mitad del tiempo. Fíjense que Moisés nos dejó en el quinto día. Jesús nos dejó en el séptimo día. Y Jesús en una de sus parábolas dice: yo me iré, mas no volveré, pero os mandaré un consolador. Fíjense que es el consolador no es más que la filosofía del espiritismo, pero es el séptimo día que tenemos que trabajar. Entramos ya al séptimo día, que es el día de la comuna, de la paz, de la armonía y del amor. Y es ahí precisamente donde a nivel mundial, fíjense que el espiritismo está en todos los planos, en los rincones de todas las naciones del mundo. Y en nuestra Guatemala, por decirlo así, para venir algo a mi mente, pues, los mayas tenían ese gran, a través de sus ritos que ellos hacían, tenían ese gran acercamiento. Ahora, pónganse a pensar, vuelvo a repetir, estamos en el siglo XXI ya, ¿no? Se va a unificar esto, porque esa es la grandeza del amanecer, de una aurora de despertar, pero cae pues en la responsabilidad de nosotros, como dijeron ya los hermanos, como dirigentes, o como estudiantes que seamos, pero tiene que venir ya todo esto dándose relativamente en los hogares, principalmente en los niños que van naciendo. Esperemos que ante el Creador sea así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se necesita la unificación para que haya paz y armonía. No pongan ustedes a pensar el sistema en que vivimos, 18 o 20 seres desencarnados a diario. ¿Cómo piensan ustedes será correcto? Estamos mal, no todo, no todas las mentes. ¿Qué quiere decir? Razonamos conscientemente y sabemos que debemos de vivir mutuamente con el respeto hacia nuestros semejantes, no solo con la humanidad, sino con los animalillos, las cosas que nos rodean. Es lo que puedo agregarles, hermanos. Bien, hermanos, aquí concluimos la ronda de preguntas y después vamos a invitar a nuestro hermano Carlos Torres para que nos dé algunas de las conclusiones que hayan alcanzado y que pueden ser compartidas o no con los presentes. Cada uno puede sacar sus propias apreciaciones y haber tomado lo que consideró más oportuno. Hermanos, a todos ustedes muy buenos días. Algunas de las conclusiones que se pudieron tomar es básicamente una especie de resumen de lo que se ha escuchado el día de hoy.
y son las siguientes, y dice: la unión ha fracasado por los personalismos y no debemos condescender solamente por amistad. Hay que condescender por principios, amistad y afinidad de pensamientos. Cuando una unión nacional se busca y se encuentran pensamientos e intereses mezquinos, todo se desvanece. Todo se rompe cuando no se comparten los mismos intereses. Y como espíritas debemos ser responsables y buscar la superación, no importando en qué escuela, grupo e institución asista, siempre y cuando la enseñanza sea la adecuada y las acciones basadas en buenos principios con excelente autoridad moral. Aparte de ello, todos los espíritas, lo que escuchamos de los espíritus o directores de las escuelas, tenemos la obligación de razonarlo y rechazar lo que no es correcto. Nadie puede con prepotencia obligar a alguien a hacer algo que no es lo correcto. Es responsabilidad del espírita el retomar el buen camino y razonar todo lo que se escucha y se dice. Los espíritas debemos estar en la mejor disposición de cambio y renovación ante la humanidad. Debemos ser ejemplo de humildad y de superación personal. Debe existir liderazgo con responsabilidad si se quiere dirigir personas. Debemos estar en constante preparación doctrinaria para orientar sin fanatismos ni fantasías. Debemos ser serios en la tarea que se requiere desempeñar. La unidad requiere de voluntad personal y de voluntad a nivel de institución, y de tener un sincero deseo de servicio y amor al prójimo. Cuando exista ese deseo de querer servir, estaremos dando el primer paso de forma segura para una unión firme entre las instituciones a nivel nacional. Esas fueron algunas de las conclusiones que se han podido tener para el día de hoy, y esperamos pues de que realmente el cambio y la unión que tanto se desea se logre en diferentes escuelas, y cada uno como directores y participantes de cada escuela también apoye las actividades espíritas para que exista realmente ese deseo de querer unir y que realmente podamos así sacar adelante la doctrina espírita, al menos aquí en Guatemala. Hay un ejemplo claro, hermanos, se ha visto a muchas escuelas, podríamos decir, o iglesias, podríamos decir la religión evangélica, se ha visto una gran superación que han tenido, y dan un ejemplo claro de la unión que existe entre ellas. Y yo creo de que es bueno retomar las cosas positivas que se han visto en otros lados, y es bueno que también recurramos a esa unión como espíritas, y que también demostremos que podemos como espíritas superarnos también. Es cierto que muchas veces se ha destruido mucho por las malas informaciones que se dan en las escuelas, se ha dado esa mala costumbre de hablar mal de otras personas, y últimamente hasta de último se entera la persona que de ellos han estado hablando, ¿no? Entonces yo creo que como espíritas también debemos de tener la responsabilidad y ser serios, y cuando algo no nos guste o queramos decirle algo a alguien, es mejor decirlo de frente hacia ellos, y no que se entere medio mundo y de último se entera la persona. Yo creo que es una mala costumbre esa, y debemos como espíritas ser un poquito responsables, porque les digo también, el hablar frente a un micrófono, el tener a tantas personas también es de responsabilidad. Y creo también que un mal comentario también es algo que destruye y algo que nos ha mantenido muy distanciados. Entonces es importante tomar esto de una manera seria y en una manera oportuna, pues aclarar las situaciones cuando algo no se está de acuerdo. Muchas gracias, hermanos, y buenos días.